Si bien era mi intención dejar por un rato el tema quinterno, mm, hay un nuevo elemento que tiene que ver con el Día del Coleccionista hace 2 días atrás, que comentaba, había coincidido con la adquisición del muñeco de Don Nicola. Bueno, también ese día en Capital me encontré con Luis del Popolo, al que le había encargado un trabajito hacía un tiempo también, y ese trabajo tiene que ver con la compilación de las tapas de Patoruzú semanal en un volumen encuadernado, que es este que tengo acá. Eh, Como había dicho en alguno de los videos, si uno quiere encontrar el quinterno más auténtico, tiene que recurrir a las primeras etapas de Patoruzú y a las portadas que el mismo Quinterno realiza para la revista semanal. Esta es la portada que ya habíamos mostrado, que se ve atrás del cuadro en el número 1. Posteriormente, y en forma secuencial, el querido Luis se tomó el trabajo, por mi encargo, de compilar estas tapas en una muy buena calidad de impresión, también de encuadernación, eh, y charlábamos con Luis que de alguna forma recorrerlas todas juntas va dando una perspectiva distinta, ¿no?, del indio, y uno va entendiendo a través de estas tapas que Quinterno va completando, o más bien fijando, la, las características de su personaje en función de las situaciones en que lo plantea. Acá claramente, por ejemplo, tenemos una identificación de Patoruzú con un Quijote de estas pampas, ¿no? Eh, Acá tenemos, por ejemplo, deja su poncho a un perro, eh, esta cosa de abnegación, de solidaridad, el patriotismo es un elemento infaltable. Esta etapa seguramente está hecha para alguna fecha patria, sí, acá cercana al 9 de julio, número 11 de Patoruzú. UPA tiene también un protagonismo muy grande en las tapas, es frecuente, lo hablábamos con Luis, es frecuente también el tema de los animales, es decir, la equiparación de Patoruzú a falta de superpoderes con otras fuerzas de la naturaleza, concretamente las del reino animal. Acá tenemos mostrándolo con una fuerza idéntica a la de un toro. Habilidades, por ejemplo, acá en el esquí, acá tenemos una etapa cómica con la figura de Upa, vuelve a aparecer Upa también, tapas alusivas. Acá seguramente tenemos a la primavera. Sí, justamente 21 de septiembre, una tapa con mariposas que por ese entonces seguramente abundaban y ahora lamentablemente ya no se ven. Eh, bueno, así, en el mismo sentido, tenemos tapas, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, el tema de la voz de Patoruzú, la potencia eh, de, de, sus gritos, es equivalente a la de un gallo que cacarea. Eh, Tenemos tapas conmemorativas, en el primer año, después va a estar en el segundo año, después va a estar en el número 100, eh, y tenemos algunas tapas que realmente, acá Patoruzú corriendo nuevamente, sus características, sus habilidades, a falta de superpoderes, se equiparan a, en este caso, la velocidad de una jauría de perros, incluso se lo muestra sacando la lengua. Son maravillosas estas tapas. Eh, Hay algunas audacias, ¿no? Por ejemplo, acá no hay un dibujo, sino que hay un fotomontaje con muñecos,
con un festejo, está festejando la fiesta, seguramente, claro, estamos en el 21 de diciembre de 1937, acá tenemos un fotomontaje con dos muñecos que representan al indio y a Upa, ante una mesa con un pan dulce, globos y demás elementos de festejo. Hay algo que me llama poderosamente la atención y creo que es realmente singular. Otra audacia de Quinterno eh, consiste en denotar al indio por algún elemento, no ponerlo siempre en primer plano, sino, por ejemplo, por ausencia o por algún elemento. Acá, inconfundiblemente, sabemos que esas hojotas pertenecen a Patoruzú, el rey mago queda desconcertado ante el tamaño de las hojotas. Yo no sé si hay muchos personajes que por una sola de sus características pueden estar inequívocamente presentes en una etapa como lo hacía Quinterno con Patoruzú. Es recurrente la cuestión de los pies enormes de Patoruzú, de sus patas. Acá tenemos, creo que son los mismos muñecos, otro fotomontaje referido al carnaval, ¿no? El festejo de carnaval. Son los mismos personajes, Supa y Patoruzú, en este caso con antifaces y con serpentinas y corneta y demás elementos carnavalescos, que era una festividad que obviamente en esa época tenía mucha significación y que después va a aparecer en caretas. Acá tenemos una de las pocas portadas dedicadas a Isidoro. Acá Isidoro, en una de sus típicas avivadas del momento, está vendiéndole al judío, que inevitablemente es el dueño del Montepío, el prestamista, le está vendiendo las boleadoras del indio, ¿no? Una de las pocas tapas donde el protagonista es Isidoro dentro de las 120 y pico eh, que, que dibuja Quinterno, que crea Quinterno. Acá tenemos, por ejemplo, una referida nuevamente a la equiparación de las virtudes o de las capacidades, habilidades animales con las del indio, en este caso un pájaro carpintero, la fuerza de la nariz del indio es capaz de taladrar un árbol. Una con Pampero. Pampero, el caballo del indio, de nuevo, con la escarapela tendremos una fecha patria, sí, claro, estamos cerca del 25 de mayo. UPA, una característica de UPA, su gusto por la leche, acá eh, ordeñando una vaca y tomando la UPA al pie de la vaca. Quería encontrar acá. Esta etapa es maravillosa. También es un fotomontaje, pero en este caso de una foto de Greta Garbo, una actriz, por supuesto, en ese momento una estrella de Hollywood, dedicándole la foto al indio, inequívocamente, el que está ahí relajado sobre el escritorio, con las patas arriba del escritorio, Patoruzú. Es decir, eh, es impresionante cómo Quinterno, con el solo elemento de los pies, no solo denota Patoruzú, sino denota también la actitud de satisfacción, de orgullo por ese cuadro dedicado a él. Eh, yo realmente me parece asombroso y no sé si hay muchos casos, repito, en la historieta donde con tan pocos elementos pueda aparecer en una tapa, pueda denotarse en una tapa al personaje, ¿no? Al personaje protagónico. Eh, bien, en realidad eh, las que existen son variantes de, de las mismas líneas. Por ejemplo, acá tenemos el rugido
el rugido de un tigre equiparado al rugido de Patoruzú. Eh, eh, Tenemos acá nuevamente, acá vemos a Patoruzú a través de su pie por patear una pelota y el miedo de la pelota ante lo que se supone va a ser el tremendo shot del indio. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro elemento tenemos? Acá inéditamente lo vemos a Patoruzú como un apasionado de la lectura, ¿no? Algo que no es un aspecto demasiado reiterado, frecuente en las historias del indio. Tapas de la primavera nuevamente, UPA, acá tenemos a UPA en un nuevo festejo. Fíjense, acá por ejemplo Patoruzú prácticamente desaparece en los brazos de la gorda, que se asusta ante un ratón, se supone que es la mujer barbuda del circo, ¿no? Y desaparece, no necesita, está de espaldas, está apretujado entre los brazos de la gorda, e inequívocamente tenemos que el protagonismo es de ese Patoruzú apretujado. Son lujos que se da aquí interno. Decía que acá había una nueva celebración de un nuevo aniversario de la revista, el segundo, con UPA y Patoruzú, cortando una torta. Y bueno, para ir al final, ¿no? Sobre la última, acá tenemos una de carnaval. Después hay otro elemento que es audaz para este primer quinterno y que después obviamente se va a, se va a corregir, que es la equiparación en la juerga. Acá tenemos una de fin de año, de Patoruzú y Upa, un infante. Tengamos en cuenta a Isidoro, ¿no? Acá están los tres borrachos. Eh, es una audacia realmente que Quintero después corregiría por cierta cuestión, digamos, moral. Eh, pero acá encontré una tapa que tenía que ver con el carnaval y con un fenómeno que seguramente se daría en la realidad, que son las caretas de Patoruzú. A ver si la encuentro acá. Acá. UPA se confunde porque hay varios con la careta de Patoruzú. Y bueno, para ir cerrando, sobre la última época, acá tenemos nuevamente al judío como el cambalachero, ¿no? Eh, pero bueno, este elemento era un elemento común en la época, en función de... también aparecen inmigrantes por ahí en actitudes, acá tenemos la cuenta del sastre, son prácticamente dos tapas seguidas donde aparecen eh, judíos en las tapas, ¿no? Tenemos alguna tapa, que es una muy linda tapa, donde aparece un inmigrante, seguramente un inmigrante italiano, al que Patoruzú, un borracho, ¿no? Evidentemente borracho con una botella, inclusive, si mal no recuerdo, fíjense acá hay otra de fotomontaje de Patoruzú con una novia, ¿no? Una chica a la que supuestamente festeja en el balcón. Eh, Les decía en esta, que bueno, a lo mejor no es difícil, acá está, la tapa del inmigrante italiano posiblemente, digo, por los rasgos, borracho, y el indio lo mira feo, lo mira mal, el criollo mirando mal al extranjero, ¿no? Y las últimas tapas empiezan a mostrar aspectos de comentario político, cosa que, bueno, después Quinterno corrige y Patoruzú es una revista lavada en relación a el tema político. Acá tenemos, por ejemplo, el abrazo de dos personajes um, personajes importantes de la época y un comentario irónico del libro.
Bien, un hermoso librito hecho por Luis del Popolo especialmente para DAO.